Esta mañana ya está con nosotros el doctor José Israel Ibarra González, profesor investigador de Migración y Derechos Humanos de El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales, egresado del doctorado en Estudios de Migración de El COLEF, investigador invitado de Continente Móvil para el Migranálisis, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Israel, qué gusto saludarte, muy buenos días. El gusto es mío, David. Un saludo y un saludo a toda la audiencia. Oye, el tema de hoy, como siempre, buenísimo, un tema que nos faltaba andar un poquito en él, pero que hemos mencionado una y otra vez, y es el tema de la migración por asuntos del cambio climático, Israel. Así es, David. Pues ya es una realidad innegable y lo estamos viendo en este momento en gran parte del país con las altísimas temperaturas. El clima se está volviendo extremo y esto está provocando degradación ambiental y las migraciones por esta causa cada vez son mayores. Entonces, en este migranálisis, yo voy a retomar un documento que acaba de sacar la Organización Internacional de las Migraciones, que se llama Compendio de Investigaciones sobre el nexo entre migración, el medio ambiente y el cambio climático en México. Y en este documento, bueno, lo que nos señalan es que esto ya se venía a venir, es decir, ya la migración por cambio climático ya está en el Pacto Mundial sobre la Migración Segura, Ordenada y Regular, también en la Estrategia Institucional sobre Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático 2021-2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, digamos en el marco global. Y acá en México, pues también ya existe una normatividad que lo prevé, que es la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, la propia Ley de Migración y la Ley General de Protección Civil. En este compendio, que es muy interesante, yo les invito a que lo revisen, está abierto en internet, hacen un mapeo y una revisión de un análisis de 63 publicaciones académicas y oficiales donde están abordando estos contextos de desastre, cambio climático y degradación ambiental en México. Y bueno, dentro de este compendio hay dos documentos que a mí me llamaron bastante la atención. El primero es un libro que se llama Desplazamiento Climático en México hacia la protección de una población vulnerable, de Armel Gourita, creo que así se pronuncia. Y bueno, lo que nos presenta son 6 escenarios para México sobre migración forzada interna por clima, que son desastres que aparecen de manera súbita, fenómenos que van apareciendo lentamente, hundimiento de islas y costas, áreas designadas como no aptas para el asentamiento humano y que las personas se tienen que mover, conflictos y violencia causados por la escasez de recursos naturales y proyectos de desarrollo relacionados con energía renovable que también provocan que la gente se tenga que mover, David. Y es que todo este tipo de situaciones a veces no lo pensamos, pero el asunto como los deslaves y demás los vemos una y otra vez también en nuestra región. O sea, de repente como que escuchamos eso y decimos, no, pues países que viven de estas cosas extremas, no. Es un asunto que sucede Israel cuando escuchamos esta explicación, estos 6 escenarios de de desplazamiento forzado por asuntos climáticos en Así, nuestro país, pues todos estamos expuestos. Así es, David, y cada vez más. Y algunos datos súper interesantes del libro, por ejemplo, en desastres de aparición súbita, nos señala que la base de datos del Fondo de Desastres Naturales nos indica que el 91% de los recursos que fueron autorizados por esta declaración de desastre de 1999 a 2017 estaban relacionados con el clima. Y por otra parte también tenemos pues una gran extensión de costas en México y que están ubicadas en latitudes medias y tropicales, lo que favorece pues lo que se llama desde el punto de vista científico convergencia intertropical durante la temporada de huracanes. Pero digamos que en términos eh, de entendimiento general, estamos hablando de que hay una exposición muy grande a ciclones tropicales que impactan a más del 60% del territorio nacional,
por la localización donde está nuestro país. Entonces, ahí tenemos una situación y vaya a decir lo que pasó en Acapulco, es un ejemplo Claro, muy, muy claro exacto. de esta situación y que mucha gente seguramente pues ha salido ya de esa región a irse a vivir a otras partes. Y por otro lado, tenemos fenómenos de aparición lenta como son las sequías. Y esto es algo que se va incrementando poco a poco y que lo podemos ver en el norte de México. Entonces, las sequías normalmente comienzan en noviembre y terminan cuando inicia la temporada de lluvias entre mayo y junio, pero esto ha venido cambiando a través de la historia. Entonces, tenemos periodos graves, 2007 y 2008, 2009, 2010, 2012, nos marca los datos de este libro, súper interesante, y que afectan a más del 90% del territorio nacional. Entonces estamos viendo una cuestión que a lo mejor no sucede tan súbito como un huracán, pero que finalmente pues deja inhabitables zonas del país donde, por ejemplo, aquellos que se dedican a la cuestión de la agricultura ya no pueden seguir con su trabajo. Y por otra parte tenemos el hundimiento de islas y costas que podemos ver pues muchas predicciones, inclusive algunas islas que ya están teniendo problemas y que uno le pareciera que es un poco alejado el tema porque bueno, México no es una isla, pero la realidad es que México tiene muchas islas que pertenecen a su territorio y en un escenario hipotético que se plantea, en el caso de subir 5 metros el nivel del mar, pues México perdería 4.3% de su zona económica exclusiva y lógicamente la gente que vivía ahí ya no va a poder vivir ahí y con escenarios un poco menos graves, 1 o 2 metros que suba el nivel del mar, pues tendríamos problemas en toda la llanura costera del Golfo de México, el Pacífico y la península de Yucatán, David. Oye, y fíjate que ahorita me dejaste pensando, por ejemplo, en el caso de lo que es gradual, que todos estos últimos dos casos son graduales, ¿no? La sequía o el aumento de los niveles del mar, la invasión del agua, justamente en eso, en el agua, porque también se habla del desplazamiento forzado de personas que por el cambio climático se están quedando sin, también sin agua, pues, Israel. Así es, David. Y esto sucede ya en algunas partes del país, o sea, podemos voltear a zonas como Nuevo León, por ejemplo, con la gran crisis de agua que existe en aquella zona, la propia Ciudad de México, y pareciera que no está relacionado con el cambio climático de entrada, pero lo está. Y pareciera que no está relacionado con las migraciones forzadas, pero por supuesto que necesitas irte de un lugar donde tú no tienes acceso a agua potable, ¿no? Entonces es un tema súper importante. Y aparte tenemos cuestiones que, digamos, están diseñadas desde el propio aparato gubernamental, como son áreas que ante las nuevas situaciones, ante la nueva reconfiguración digamos, los territorios, el gobierno simplemente dice, esta área no es apta para el asentamiento humano, nadie puede permanecer ahí y las personas tienen que ser, ahora sí que obligadas a salir, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque tiene una intermediación humana, pues estas decisiones muchas veces también con el objetivo de impulsar proyectos de desarrollo, pues obligan a las personas a tener una movilidad humana. Y bueno, hay una cuestión súper interesante que a mí me causó bastante interés, que es cómo estos problemas causan situaciones de conflictos sociopolíticos. Pero no es nuevo, o sea, en el histórico se señala que en 1910 había una severa sequía y que muchos historiadores, de acuerdo a lo que viene en este libro, por ejemplo, menciona a Cohen y colaboradores,
lo señalan la sequía como un factor crucial de la Revolución Mexicana. Entonces, tenemos un antecedente, pero esto se sigue presentando. En 2009 tenemos sequías que pueden provocar esta lucha por el agua y donde pues también tenemos presencia, por ejemplo, de las empresas, de grandes empresas, como lo vimos en Mexicali, donde pues se enfrentan a la población por el uso del recurso. Entonces, ahí tenemos estos conflictos que también pueden terminar en una movilidad. Y bueno, estos son parte de los posibles escenarios a los que nos tenemos que estar enfrentando, y claro que las personas que siempre serán las más vulnerables, pues son aquellas que tienen menos recursos económicos, pueblos indígenas y mujeres, David. Oye, está bien interesante eso que decías del histórico, porque me puedo imaginar que está relacionado con el tema, o sea, la sequía como elemento de la revolución por el tema del agro, aunque valdría la pena echarse un clavado un poquito más profundo para entenderlo, porque es algo que nunca me hubiera imaginado, nunca lo hubiera puesto yo sobre la mesa, pero qué interesante. Oye, ¿y cómo podremos redondear todos estos temas a manera de conclusión del día de hoy? ¿Qué mensaje podríamos ofrecer? Sí, David, pues yo retomaría otro artículo súper interesante de este compendio. Se llama Actualidad y Prospectiva en México y el Mundo sobre el Cambio Climático. Es de Elda Rendón y Juan Amezquita, donde ellos nos señalan que lamentablemente pues no tenemos una definición oficial de migrante climático. Es algo por lo que ha estado peleando la Organización Internacional de las Migraciones, pero no se ha logrado incorporar al derecho internacional. Y yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Hay que empezar a empujar desde todas las trincheras, incluidos los medios de comunicación, el que se incorpore esta figura de migrante climático. Y bueno, una cuestión, y yo cerraría con esto, que no hemos podido hacer que se apruebe por la Cámara de Senadores, que es la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, que en esta ley, que ya está aprobada por la Cámara de Diputados, debería incluirse esta figura de migrante climático. Entonces creo que yo me uniría a lo que dice este artículo de estos dos autores, en el sentido de que aprobemos la figura de migrante climático y aprobemos la ley de desplazamiento interno y que incluya la figura de cambio climático, David. Oye, pues está súper interesante, yo creo que en algún momento lo vamos a retomar sin duda. Por acá nos dice José María García Lara Israel, hola David, buenos días. Sí, efectivamente el cambio climático será el problema más complicado de los movimientos migratorios en el mundo, se ha mencionado mediáticamente ya, dice por la Alianza Migrante de Tijuana. Gracias a García Lara. Israel, también muchísimas gracias a ti, que tengas un excelente miércoles, muy buenos días. Muy buenos días, un abrazo y me despido de la audiencia. Gracias, es el doctor José Israel Ibarra González.